Tuvo que pasar lo que nadie quería para que todos tomemos acciones. Después de dos devastadoras guerras mundiales, varias naciones se unieron para formar una organización, con un único propósito, evitar conflictos como los que habían azotado el siglo XIX. Nació la Organización de las Naciones Unidas, una organización que ayudaría a legislar y promover en todo el mundo los derechos y obligaciones tanto de individuos como de los diferentes estados de las naciones, para llegar así a una era de paz, o al menos contenerla. Una de las primeras tareas de dicha organización fue la de promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento elaborado por las representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos, culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece, por primera vez, que los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero ya ha sido traducida a más de 500 idiomas. La declaración es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 60 tratados de los derechos humanos, que se aplican hoy en día para su permanentemente a nivel mundial y regional. Pero ¿de qué hablan estos derechos? ¿Cuáles son y cuántos existen? Son 30 principales, pero por motivos de la naturaleza de este video no veremos todos, sino los que considero yo más importantes o al menos los que opino lo son. Iniciamos con el artículo 3, es el derecho a la vida. Este dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a seguirla y a la seguridad de su propia persona. Este derecho me parece vital para empezar esta pequeña lista porque nos habla de la importancia de la vida de una persona. Este derecho se encuentra entre los primeros porque si no se lograse aplicar bien, no sería posible aplicar ninguno de los demás. Artículo 4. El ser libre de la esclavitud. Este dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos está prohibidas en todas sus formas. Este me parece importante, porque se refiere a la dignidad humana, a la no denigración de un individuo obligado a trabajos y tratos forzados a través de odio o el miedo. 6. Derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bueno, pongo este artículo en la lista porque es demasiado importante en la actualidad, ya que la mayoría de las naciones están regidas por un sistema judicial. A pesar de muchos conflictos alrededor del mundo, varios conflictos han iniciado por injusticias jurídicas hacia un sector público o hacia un sector de dicha sociedad. Artículo 13. La libertad de movimiento. Este tiene en sí dos derechos, este artículo. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y 2. Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Con este artículo me fue imposible el no empatizar, principalmente por los problemas que azotan las noticias internacionales a la hora de hacer este video. El ver cómo personas están desesperadas por pedir auxilio o asilo a las demás naciones vecinas para poder salir de su país por una situación de violencia. El ver cómo hace que se monten en aviones para salir, pero terminan cayéndose de alturas demasiado altas, no sé, me parte un poco el alma, así que se queda. El artículo 19 es la libertad de religión o conciencia. Este dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de este derecho. Este incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esto es importante, porque pienso que si no hubiera existido un derecho o garantía similar a inicios del siglo pasado, tal vez no habrían pasado catástrofes como los genocidios o el holocausto. Ahora hablaremos de un humanista. Hablaremos de Mahatma Gandhi, pero antes pongamos un pequeño contexto social. India a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Estaba dirigida por un gobierno británico, donde había existencia de esclavitud y malos tratos sociales y también jurídicos por las clases sociales, en este caso los británicos con los hinduistas. Gandhi luchaba por varias cosas, principalmente por la dignidad humana, los derechos de las personas, y ojo, mucha atención con esto. Su lucha inició en 1906, a sus 30 años de edad aproximadamente.
Esto fue medio siglo antes de que se unieran las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Gandhi ya estaba tomando cartas en el asunto luchando por derechos humanos. Ejerció por 20 años como abogado en Sudáfrica, para una empresa india, que le abrió los ojos ante la discriminación de la población blanca hacia la de color, la cual incluía la carencia de igualdad de derechos, así que en 1906 impuso la ley llamada Ley Negra, dando inicio a un movimiento de activismo y resistencia. Su modo de lucha social fue distinto, fue totalmente humanista y también religioso. No olvidemos que la cultura y religión india es sumamente pacifista, y Gandhi quería una lucha sin pérdidas, pero que los escucharan y se hagan notar a su alrededor del mundo. Entre sus modos de activismo y resistencia se encontraban las huelgas de hambre, en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicción de ahimsa. Ahimsa significa no violencia, como medio para resistir ante el dominio británico. En 1915 regresó a la India, viajando desde ese momento por todo el país para reconocer la realidad de su pueblo indio bajo una corona británica. La ley negra era una realidad ahí también, y obligaba a todos los indios de 8 años en adelante a inscribirse ante autoridades inglesas y llevar consigo una tarjeta de identidad con sus huellas dactilares. Dentro de su táctica de protesta, relacionada con la desobediencia civil y el desalojo de acciones no violentas, como por ejemplo la Marcha de Sal de 1930 o el boicot a la empresa textil inglesa Lancashire, que por su producción en masa había destruido la tradicional labor rueca y telar hindú, logró un cambio político y social cultural que resultó en la independencia de India el 14 de agosto de 1947. Bueno, pero los británicos pues debían reorganizar su propio país tras la Segunda Guerra Mundial, pero el territorio de la India fue olvidado, fue dividido en dos, la de la mayoría hindú, la India, y la Pakistán, con la mayoría musulmana. Gandhi siguió luchando en busca de la reconciliación entre ambos bandos y la reintegración de la comunidad. Sin embargo, el 30 de enero de 1948 fue asesinado por un extremista de derecha. En conclusión, para mí estos 5 derechos son los más importantes porque son lo que yo pienso, los pilares representativos para una vida digna de un ser humano y poder desenvolverse bien en una sociedad. Y Mahatma Gandhi fue un humanista luchador que, a mis ojos, por haber hecho un cambio pacífico y haber logrado una revolución sin ninguna pérdida humana a través de armas de fuego, me parece una labor de aplaudir.